Prepárate para sumergirte en la vida de uno de los mayores genios de la literatura universal, un hombre que se atrevió a desafiar los límites del alma humana y desentrañar los secretos más oscuros de la psique. Fyodor Dostoyevsky, un nombre que resuena a través de los siglos, no solo como un novelista brillante, sino como un explorador incansable de la condición humana. Pero ¿qué fue lo que realmente lo convirtió en este maestro de la literatura? ¿Qué lo llevó a crear personajes tan complejos, tan reales, que parecen saltar de las páginas para confrontarnos con nuestros propios demonios y virtudes? La respuesta se encuentra en un viaje de sufrimiento inimaginable, una prueba que lo llevó hasta los confines del alma humana y lo trajo de vuelta con una comprensión profunda y aterradora de nuestra naturaleza. Imagina a un joven escritor aclamado por la crítica, cuyo futuro prometedor se ve abruptamente interrumpido por una acusación de traición. En un instante, se encuentra atrapado en una oscura fortaleza, esperando la muerte. Con cada latido del corazón, la certeza de la ejecución se acerca, consumiendo su esperanza y sumiéndolo en un terror existencial que pocos pueden concebir. Pero la muerte no llega. En su lugar, es enviado a Siberia, un lugar inhóspito donde la lucha por la supervivencia es diaria y la compañía está formada por criminales endurecidos por la vida. En este ambiente brutal, Dostoyevsky se ve obligado a enfrentarse a sus propios prejuicios y a cuestionar sus creencias más profundas. Observa la crueldad y la violencia, pero también vislumbra momentos de compasión y redención. Es testigo de la degradación humana, pero también descubre la resistencia del espíritu humano, la capacidad de encontrar belleza y significado incluso en las circunstancias más oscuras. Esta experiencia transformadora lo lleva a una profunda introspección. Repasa cada momento de su vida, desde los éxitos hasta los fracasos, y se juzga a sí mismo con una severidad despiadada. Reconoce sus propios errores y debilidades, pero también imagina un nuevo camino, un futuro en el que puede usar su dolor y su conocimiento para crear obras que toquen el corazón y la mente de las personas. Pero el camino hacia la redención no es fácil. Dostoyevsky se enfrenta a numerosos obstáculos, desde la pobreza y la enfermedad hasta la crítica y el rechazo. Lucha con sus propios demonios, con la tentación de rendirse y rendirse a la desesperación. Pero él persiste, impulsado por una fe inquebrantable en su talento y un deseo ardiente de compartir su visión con el mundo. Y así, de las profundidades del sufrimiento, surgen obras maestras como Crimen y Castigo, El idiota y Los hermanos Karamazov. Novelas que exploran la complejidad de la moralidad, la naturaleza del pecado y la búsqueda de la redención. Libros que nos confrontan con las preguntas más fundamentales de la existencia humana y nos desafían a repensar nuestras propias vidas. El genio de Dostoyevsky reside en su capacidad para crear personajes polifacéticos, con cualidades y defectos que los hacen increíblemente humanos. No nos presenta héroes perfectos o villanos caricaturescos, sino individuos complejos que luchan con sus propias debilidades y buscan la verdad en un mundo caótico e impredecible. En Crimen y Castigo, seguimos el tortuoso viaje de Raskolnikov, un estudiante atormentado por la pobreza y la culpa que comete un brutal asesinato. A lo largo de la novela, somos testigos de su lucha interna, su búsqueda de redención y su aceptación gradual de la responsabilidad de sus acciones. En El idiota, conocemos al príncipe Mishkin, un hombre amable e inocente que es ridiculizado y explotado por la sociedad. A pesar de su ingenuidad, Mishkin posee una profunda comprensión de la naturaleza humana y un corazón compasivo que lo impulsa a ayudar a los que sufren. En Los hermanos Karamazov se nos presenta a una familia disfuncional, marcada por conflictos y secretos. A través de las historias de los tres hermanos, Dostoyevsky explora temas como la fe, la duda, el libre albedrío y la búsqueda del sentido de la vida. Pero ¿qué hace que estas novelas sean tan impactantes? ¿Qué hace que resuenen con nosotros incluso después de tantos años? La respuesta es simple. Dostoyevsky nos muestra la verdad desnuda sobre la condición humana.
No nos ofrece soluciones fáciles o respuestas prefabricadas, sino que nos enfrenta a las preguntas difíciles y nos desafía a encontrar nuestras propias respuestas. Y es esta honestidad brutal, esta capacidad de ahondar en las profundidades del alma humana, lo que hace de Dostoyevski uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Un genio atormentado que convirtió su propio sufrimiento en arte y nos dejó un legado invaluable de obras que continúan inspirándonos y desafiándonos. Pero, ¿conoces realmente la historia que hay detrás de estas obras maestras? ¿Comprendes la magnitud del sufrimiento que moldeó la mente de Dostoyevski? Prepárate para un viaje inolvidable, una exploración en profundidad de la vida y obra de uno de los mayores genios de la literatura universal. Un viaje que te llevará hasta los confines del alma humana y te dejará con una nueva apreciación de la belleza y complejidad de nuestra naturaleza. No pierdas la oportunidad de desentrañar los secretos que se esconden tras el genio de Fyodor Dostoyevski. El viaje de Dostoyevski hacia la inmortalidad literaria estuvo plagado de dolor, pérdida y una serie de acontecimientos que pusieron a prueba los límites de su cordura. En 1849, a la edad de 27 años, ya era considerado un talento en declive, un escritor que no había estado a la altura de la promesa de su juventud. La llama que había brillado con la publicación de Poor People 3 años antes parecía haberse apagado, oscurecida por la crítica y la indiferencia del público. Muchos creyeron que su carrera estaba condenada al olvido incluso antes de que realmente comenzara. Imagínense la angustia, la frustración de un artista que siente el potencial hirviendo a fuego lento dentro de él, pero se encuentra incapaz de expresarlo plenamente, de lograr el reconocimiento que anhela. Pero el destino, a veces cruel, reservaba para Dostoyevski un camino aún más tortuoso. Un camino que le llevaría a experimentar el sufrimiento en estado puro, pero que también le transformaría en un agudo observador de la naturaleza humana, un maestro en el arte de desentrañar los secretos del alma. El punto de inflexión en su vida fue su pertenencia al Círculo Petrashevsky, un grupo de intelectuales que se reunían para discutir ideas sociales y políticas. En un periodo de creciente opresión política en Rusia, estas reuniones representaban una isla de libertad de expresión, un lugar donde se podía cuestionar el statu quo e imaginar un futuro mejor. Pero esta libertad tuvo un precio. El gobierno zarista, temiendo la difusión de ideas subversivas, intensificó la vigilancia y la represión, infiltrando agentes secretos en los grupos de intelectuales. Dostoyevski, hombre tímido y reservado, no era un orador elocuente ni un líder carismático. Se sentía más cómodo escuchando que hablando, absorbiendo las ideas y argumentos que circulaban en el grupo. Pero su mera presencia allí fue suficiente para ponerlo en la mira de las autoridades. En abril de 1849, la policía secreta allanó las casas de los miembros del Círculo Petrashevsky, los arrestó y los llevó a la fortaleza de Pedro y Pablo, una prisión de máxima seguridad conocida por sus condiciones inhumanas. Dostoyevski fue sacado de su cama en medio de la noche, sin saber lo que le esperaba. La incertidumbre, el miedo y la humillación lo asaltaban mientras era conducido por las oscuras calles de San Petersburgo. Imagínate en sus zapatos, acusado de traición, encarcelado en una celda fría y húmeda sin saber cuándo o si volverá a ver a su familia y amigos. La sensación de aislamiento, la angustia de la incertidumbre, la perspectiva de un futuro sombrío. Es difícil imaginar un escenario más desesperado. Dostoyevski pasó 6 largos meses en régimen de aislamiento, a la espera de su sentencia. Durante este periodo, fue sometido a exhaustivos interrogatorios, humillaciones y privaciones. Se le privó del sueño, de la comida y del contacto humano. Su única compañía era el silencio opresivo de la celda y los fantasmas de sus propios miedos. Pero incluso en las profundidades de la desesperación, Dostoyevski encontró una fuente de fuerza interior. Descubrió que poseía una asombrosa capacidad de adaptación, una resiliencia que le permitía soportar el sufrimiento y mantener viva la esperanza. Se dio cuenta de que los seres humanos poseen reservas inexploradas de energía y vitalidad
que emergen en tiempos de adversidad extrema. En una carta escrita mientras estaba en prisión, Dostoyevski reflexionó sobre este descubrimiento. Una buena disposición depende solo de mí. El ser humano tiene reservas infinitas de fuerza y vitalidad. Nunca imaginé que había tanto en nosotros, pero ahora lo sé por experiencia. Esta capacidad de encontrar fuerza en el sufrimiento, de transformar el dolor en aprendizaje, sería una característica llamativa de la vida y la obra de Dostoyevski. Aprendió a valorar la libertad, a apreciar los pequeños placeres de la vida y a ver la belleza incluso en las circunstancias más oscuras. Pero el calvario de Dostoyevski estaba lejos de terminar. En septiembre de 1849, él y otros 14 miembros del Círculo Petrashevsky fueron llevados a la Plaza Semenov en San Petersburgo para escuchar su sentencia. Allí, frente a una multitud de espectadores y soldados armados, les dijeron que serían ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Imagínense el terror, el pánico que se apoderó de Dostoyevski cuando escuchó estas palabras. La certeza de una muerte inminente, la vista del pelotón de fusilamiento, el sonido de los fusiles que se preparaban. Es difícil concebir un momento más aterrador. En estado de shock, Dostoyevski se volvió hacia otro convicto y le dijo: «Estaremos con Cristo». Pero el hombre, un ateo, respondió solo con una sonrisa irónica: «Seremos solo un puñado de polvo». En ese momento, Dostoyevski experimentó lo que más tarde describiría como un terror místico, una sensación que inmortalizaría en su novela El idiota. En el libro, el personaje del príncipe Mishkin narra la historia de un hombre que creía que estaba a 5 minutos de su ejecución. Este hombre dividió meticulosamente sus últimos momentos: 2 minutos para despedirse de sus compañeros, 2 para meditar interiormente y el resto para contemplar el mundo que le rodeaba. En medio de su aprensión, notó la belleza de la cúpula dorada de una iglesia cercana, brillando al sol. Esos rayos de luz se sentían como una nueva esencia, algo de lo que pronto formaría parte. A pesar de ello, la incertidumbre y el horror ante lo desconocido eran insoportables. Los 15 convictos fueron alineados en grupos de 3 para la ejecución. Dostoyevski pertenecía al segundo grupo. Cuando el primer grupo ya estaba frente al pelotón de fusilamiento, llegó un carruaje con una carta del zar. La pena de muerte había sido conmutada por 4 años de trabajos forzados en un campo de prisioneros en Siberia. Imagínense el alivio, la alegría que inundó a Dostoyevski cuando escuchó esta noticia. La vida le había sido devuelta, una segunda oportunidad para empezar de nuevo, para cumplir su destino. Pero el alivio pronto dio paso a la aprensión. Siberia, un lugar remoto e inhóspito, era sinónimo de sufrimiento y privación. De vuelta en su celda de la fortaleza de Pedro y Pablo, Dostoyevski escribió una carta a su hermano en la que reflexionaba sobre cómo el enfrentamiento con la muerte había transformado su perspectiva. Cuando pienso en el pasado, veo cuánto tiempo perdí en nada, cuánto tiempo perdí en errores inútiles, pereza, incapacidad para vivir, falta de aprecio por la vida. Cuántas veces he pecado contra mi propio corazón y mi alma, escribió. Mi corazón sangra cuando me doy cuenta de esto. La vida es un regalo, la vida es felicidad. Cada minuto tiene el potencial de ser una eternidad de alegría. Ojalá los jóvenes supieran eso. Ahora he renacido, me he convertido en una nueva persona. Esta transformación interior, esta nueva apreciación de la vida, sería fundamental para la obra que Dostoyevski crearía en los años siguientes. Había experimentado la muerte de cerca, había vislumbrado el abismo de la existencia, y eso lo había convertido en un escritor más profundo, más perspicaz y más compasivo. Pero el viaje de Dostoyevski aún no había terminado. Siberia lo esperaba, con sus horrores y sus lecciones, y sería allí, en las profundidades del sufrimiento, donde encontraría la inspiración para escribir algunas de las más grandes obras de la literatura universal. La pregunta que queda es, ¿cómo logró Dostoyevski transformar esta experiencia traumática en arte? ¿Cómo logró encontrar significado y belleza en medio del dolor y la desolación? La respuesta está en tu capacidad de observar, reflexionar
y conectarte con la humanidad en sus aspectos más oscuros y brillantes. El alivio inicial de escapar de la ejecución pronto se disipó, dando paso a una dura realidad. Dostoyevski fue enviado a Siberia, un vasto territorio de paisajes implacables e inviernos duros, donde la vida era una lucha constante por la supervivencia. Allí pasó 4 años en un campo de prisioneros, codeándose con criminales de todo tipo, desde ladrones y asesinos hasta prisioneros políticos y religiosos. Imagínense la escena. Un intelectual refinado, acostumbrado a los salones literarios de San Petersburgo, ahora confinado en un espacio estrecho e insalubre, rodeado de hombres endurecidos por la violencia y la miseria. Las condiciones de vida en el campo eran inhumanas. La escasez de raciones, el trabajo agotador, la falta de higiene y la amenaza constante de violencia física y psicológica hacían de la vida cotidiana un verdadero infierno. Dostoyevski, que siempre había padecido problemas de salud, tuvo que enfrentarse a un entorno hostil que minó su fuerza física y mental. Pero lo que más le molestaba era la falta de privacidad. Nunca estuvo solo. Los guardias y otros prisioneros siempre estaban cerca, privándolo de cualquier momento de soledad. Que esta ausencia de privacidad le hizo valorar algo que muchos dan por sentado en libertad: la posibilidad de estar solo, de reflexionar sobre sus pensamientos y sentimientos sin ser interrumpido u observado. Nunca imaginé lo terrible y agonizante que sería no estar ni un solo minuto completamente solo, escribió Dostoyevski. Esta necesidad de soledad, de introspección, fue fundamental para su creatividad y para su capacidad de comprenderse a sí mismo y al mundo que lo rodeaba. Los 4 años de encarcelamiento estuvieron marcados por una profunda soledad espiritual. A pesar de estar físicamente rodeado de otras personas, Dostoyevski nunca estableció fuertes lazos con nadie. Se sentía como un extraño en ese ambiente hostil, incapaz de conectarse con los otros prisioneros a un nivel significativo. Al principio, esta soledad parecía insoportable. Se sentía aislado, incomprendido y desesperado. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que tenía un poder transformador. Describió este aprendizaje como un despertar interior que lo llevó a un cambio radical en su visión de sí mismo y del mundo. A pesar de estar rodeado de cientos de otros prisioneros, experimenté una terrible soledad durante todo ese tiempo, escribió Dostoyevski. Con el paso de los años, esta soledad inicialmente dolorosa se convirtió en algo que llegó a apreciar. Espiritualmente solo, repasé cada evento de mi vida pasada, incluso los detalles más pequeños. Reflexioné sobre mi pasado, me juzgué a mí mismo con rigor y sin piedad. A veces, incluso bendecía mi destino por haberme puesto en esa soledad. Sin ella, nunca habría realizado tal autoanálisis ni habría revisado mi vida con tanta profundidad. Esta introspección lo llevó a crear un plan detallado para el futuro y a comprometerse a seguirlo con determinación. Reflexionó. Una fe ciega se apoderó de mí, la certeza de que podía lograr todo lo que esperaba. Clamé para que la libertad llegara pronto, para poder probarme de nuevo en un nuevo tiempo y en nuevos desafíos. Durante el confinamiento, Dostoyevski también fue testigo del lado oscuro de la humanidad. No solo convivió con los criminales más depravados, sino que también observó cómo el poder corrompía a los guardias de la prisión. Muchos de los que habían comenzado como hombres ordinarios y decentes fueron transformados por la autoridad que ejercían sobre los prisioneros. Dostoyevski reflexionó sobre este fenómeno en Notas de la Casa de los Muertos. Un hombre que experimenta un poder ilimitado sobre el cuerpo, la sangre y el espíritu de otro hombre pierde inevitablemente el control sobre sus propias sensaciones. La tiranía se convierte en un hábito que se desarrolla y eventualmente se convierte en una enfermedad. Incluso los mejores hombres pueden, por repetición, volverse groseros e insensibles hasta el punto de la brutalidad. La sangre y el poder embriagan, la depravación se vuelve atractiva y el ciudadano perece, dando paso al tirano. El retorno a la dignidad humana para estos hombres se vuelve casi imposible. Pero Dostoyevski
también encontró pruebas del lado más noble de la humanidad. Al principio, despreciaba a sus compañeros de celda, creyendo que estos hombres analfabetos e incultos no podían enseñarle nada. Como miembro de la nobleza educada, veía poca grandeza en ellos. Con el tiempo, sin embargo, su percepción cambió. Debajo de las capas de rudeza, Dostoyevski comenzó a discernir una grandeza de carácter y una integridad moral inesperada. Escribió: «A veces conoces a alguien desde hace años y lo desprecias, pensando que es una bestia, no un hombre. Entonces, de repente, en un momento inesperado, tu alma se abre a un impulso involuntario, revelando una riqueza de sentimientos, una claridad de comprensión sobre ti mismo y los demás que nunca imaginaste. Y por un momento, apenas puedes creer lo que has visto y oído». Estos años en prisión también le enseñaron a Dostoyevski sobre la necesidad humana de significado y propósito. Se dio cuenta de que casi todos los prisioneros buscaban algún tipo de actividad, aunque fuera simple, para escapar de la monotonía del trabajo forzado. Aunque estas prácticas estaban técnicamente prohibidas, los guardias a menudo lo permitían, reconociendo que sin estos pequeños propósitos podría ocurrir una revuelta. Esto llevó a Dostoyevski a reflexionar sobre el papel esencial del propósito para la salud psicológica. Escribió: «Si quisieran aplastar y aniquilar completamente a un hombre, imponiendo el castigo más terrible e inhumano, bastaría con asignarle una tarea totalmente inútil, un trabajo sin propósito, como verter agua de un cubo a otro o mover arena de un lugar a otro y luego devolverla al punto de partida. El prisionero preferiría morir antes que soportar tal humillación, vergüenza y tormento. Tal castigo, sin ningún objetivo razonable, se convertiría en pura venganza y tortura». Décadas más tarde, la idea de Dostoyevski del impacto destructivo del trabajo sin propósito se puso cruelmente en práctica en los campos de concentración nazis. Después de la destrucción de una fábrica en el campo, debido a los bombardeos, los prisioneros se vieron obligados a realizar tareas absurdas y sin sentido. Eugene Himmler, un superviviente, describió la experiencia. «El comandante del campo ordenó a cientos de nosotros que moviéramos arena de un lado a otro de la fábrica destruida. Cuando terminamos, nos vimos obligados a devolverlo al punto de partida. Al principio pensamos que los guardias habían cometido un error, pero pronto quedó claro que no era así. Día tras día, semana tras semana, seguíamos cargando arena de un lado a otro. Poco a poco, las mentes de las personas comenzaron a ceder. Incluso aquellos que habían encontrado alguna utilidad en el trabajo anterior, incluso si era para los alemanes, no podían soportar el trabajo sin propósito. Algunos se volvieron locos y trataron de huir, solo para ser asesinados por los guardias. Otros corrieron hacia las cercas electrificadas, terminando con sus vidas de manera desesperada. La experiencia de Dostoyevski en prisión también le enseñó que, además del propósito, la esperanza es esencial para la salud psicológica y la supervivencia ante la adversidad. La ausencia de propósito y esperanza puede destruir el espíritu humano y, en última instancia, conducir a la pérdida de la cordura. Señaló que los presos que habían perdido la esperanza de un futuro mejor se enfrentaban a enormes dificultades para hacer frente a los desafíos mentales y físicos de la prisión. Cuando esta capacidad de esperar el mañana fue completamente destruida, la locura o la muerte se hicieron inevitables. Un ejemplo notable fue el de un compañero de celda de Dostoyevski que, en un estado de absoluta desesperación, atacó a uno de los funcionarios de la prisión. Para él, el martirio parecía preferible a una existencia sin esperanza. Dostoyevski informó: «Un prisionero que estaba leyendo la Biblia perdió fervientemente toda esperanza y atacó al comandante con un ladrillo. Probablemente era una más de las almas consumidas por la desesperación. Cuando desaparece la última chispa de esperanza, es imposible seguir viviendo». Para él, el martirio voluntario se convirtió en una vía de escape. También reflexionó sobre la necesidad de tener metas y propósitos claros en la vida. Sin algo por lo que luchar, el ser humano a menudo se convierte en un monstruo de angustia. Para Dostoyevski,
perder tanto el propósito como la esperanza era sinónimo de destrucción espiritual. Los años de prisión, entre 1849 y 1854, fueron mucho más que una prueba de resistencia física y psicológica para Dostoyevski. Representó un profundo viaje de autodescubrimiento. A lo largo de su vida, había sufrido trastornos nerviosos y ansiedad debilitante. Su extrema timidez le provocaba desmayos en situaciones sociales, como cuando le presentaban a una mujer en una fiesta. Imagínese la tortura de un hombre tan talentoso, pero constantemente atormentado por sus propias inseguridades y limitaciones. Además, Dostoyevski era un hipocondríaco, aterrorizado por la posibilidad de ser enterrado vivo después de entrar en un sueño profundo que podría confundirse con la muerte. Este miedo era tan intenso que solía dejar notas en su casa pidiendo que, si lo encontraban muerto, esperaran unos días antes de enterrarlo. La angustia de vivir bajo esta sombra constante de muerte inminente lo consumía, impidiéndole disfrutar plenamente de la vida. Para completar el cuadro, Dostoyevski se enfrentó a ataques de pánico debilitantes. Describió estos episodios a un amigo 2 años antes de ser enviado a Siberia. Durante mis problemas y disputas literarias, fui víctima de un trastorno nervioso insoportable. No puedo describir las terribles sensaciones que experimenté, pero las recuerdo vívidamente. Sentí que la muerte me estaba alcanzando, pero luego volvió a desaparecer. Imagínese la sensación de estar al borde del abismo, constantemente atormentado por la posibilidad de un ataque repentino y paralizante. Curiosamente, después de 4 años en prisión, Dostoyevski informó a su hermano que la terrible experiencia había curado sus neurosis. Si todavía piensas que llevo rastros de ese nerviosismo, de esa ansiedad, de esa sospecha de que padecía todas las enfermedades posibles, como en San Petersburgo, cambia de opinión. No hay rastro de eso en mí ahora. La brutal experiencia de la cárcel, paradójicamente, se había convertido en un catalizador para su curación. Las experiencias carcelarias, como el confinamiento solitario, los simulacros de ejecución y los años de trabajos forzados, transformaron a Dostoyevski de manera profunda. No solo moldearon su psique, sino que también le dieron nuevas perspectivas sobre la capacidad humana de resistencia y el poder del significado y la esperanza para sostener el espíritu. Era como si el fuego del sufrimiento hubiera purificado su alma, revelando una fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía. Dostoyevski llegó a la conclusión de que el sufrimiento tiene el poder de moldear a un hombre, mientras que la comodidad y la facilidad a menudo conducen a la debilidad y la mediocridad. La adversidad, ya sea por elección o imposición del destino, ofrece la oportunidad de superar las debilidades y alcanzar un mayor nivel de realización personal. Imagínense la ironía. Un hombre que siempre ha huido del sufrimiento, aterrorizado por el dolor físico y emocional, descubre que es precisamente a través de él que encuentra la cura y la fuerza para seguir adelante. Sin los 5 años de sufrimiento extremo que soportó, Dostoyevski probablemente no habría podido escribir las grandes obras de ficción por las que es venerado. Podría haber seguido siendo un hombre plagado de neurosis, incapaz de alcanzar todo el potencial de su genio. La prisión, a pesar de su brutalidad, lo liberó de sus propias limitaciones, permitiéndole convertirse en el escritor que el mundo conoce. En Crimen y Castigo, Dostoyevski exploró el vínculo entre el dolor y la grandeza. Para una inteligencia elevada y un corazón profundo, el sufrimiento es siempre inevitable. Los verdaderamente grandes, creo, deben llevar esa experiencia personal y la comprensión que ha surgido de ella. Esta frase resume la vida misma de Dostoyevski, un hombre que convirtió su sufrimiento en arte, creando personajes complejos e historias apasionantes que resuenan en los lectores hasta el día de hoy. Esta experiencia personal y la comprensión que surgió de ella no solo definieron a Dostoyevski como uno de los más grandes novelistas de la historia, sino también como un colono sin parangón de la complejidad y profundidad de la condición humana. Nos mostró que el dolor y el sufrimiento pueden transformarse en aprendizaje y crecimiento,
que la oscuridad puede revelar luz y que la debilidad puede transformarse en fortaleza. La gran pregunta que surge ahora es, ¿cómo podemos aplicar esta lección en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos transformar nuestros propios sufrimientos en oportunidades de crecimiento y aprendizaje? La respuesta no es sencilla, pero es reconocer que el dolor es parte de la vida, que puede enseñarnos lecciones valiosas y que podemos elegir cómo responder a él. Podemos dejarnos consumir por el sufrimiento, permitiendo que nos paralice y nos impida avanzar. O podemos elegir enfrentarlo de frente, buscando significado y propósito en medio del dolor y usándolo como catalizador para convertirnos en mejores personas. La elección es siempre nuestra. La historia de Dostoyevski es la prueba de que es posible transformar el sufrimiento en arte, que es posible encontrar luz en la oscuridad y que es posible superar la adversidad y alcanzar el pleno potencial de nuestra humanidad. Nos dejó un legado invaluable de obras que continúan inspirándonos y desafiándonos a vivir vidas más auténticas y significativas. La vida de Fyodor Dostoyevski es un testimonio elocuente del poder transformador del sufrimiento y de la capacidad humana de encontrar sentido y propósito incluso en las circunstancias más adversas. Su viaje, marcado por pruebas inimaginables, desde el encarcelamiento y el simulacro de ejecución hasta años de trabajos forzados en Siberia, moldeó su mente y su alma, transformándolo en uno de los mayores genios de la literatura universal. Pero, ¿qué podemos aprender realmente de la historia de este hombre extraordinario? ¿Cómo podemos aplicar sus lecciones en nuestras propias vidas para abordar nuestros propios desafíos y alcanzar nuestro máximo potencial? En primer lugar, Dostoyevski nos enseña que el sufrimiento es inevitable. La vida está llena de altibajos, momentos de alegría y momentos de dolor. No podemos evitar el sufrimiento, pero podemos elegir cómo responder a él. Podemos dejarnos consumir por el dolor, permitiendo que nos paralice y nos impida avanzar. O podemos optar por enfrentarlo de frente, buscando significado y propósito en medio de la adversidad y usándolo como catalizador para convertirnos en mejores personas. En segundo lugar, Dostoyevski nos muestra que la resiliencia es fundamental. La capacidad de recuperarse de los momentos difíciles, aprender de los errores y seguir adelante con esperanza y determinación es esencial para superar los desafíos de la vida y lograr nuestras metas. Dostoyevski se enfrentó a numerosas pruebas a lo largo de su vida, pero nunca renunció a sus sueños. Perseveró, impulsado por una fe inquebrantable en su talento y un deseo ardiente de compartir su visión con el mundo. En tercer lugar, Dostoyevski nos recuerda la importancia del propósito, encontrar un sentido a la vida, algo que nos motive y nos dé un sentido de dirección, es esencial para la salud mental y emocional. Dostoyevski encontró su propósito en la escritura, creando personajes complejos e historias emocionantes que exploran la condición humana en toda su profundidad. Al compartir su visión con el mundo, encontró sentido a su propia vida y dejó un legado invaluable para las generaciones futuras. En cuarto lugar, Dostoyevski nos enseña la importancia de la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y conectarse con su dolor es clave para construir relaciones significativas y crear un mundo más justo y compasivo. Dostoyevski fue un maestro en el arte de ponerse en la piel de sus personajes, creando individuos complejos y polifacéticos que reflejan la diversidad de la experiencia humana. Al conectarnos con estos personajes, nos enfrentamos al reto de replantearnos nuestros propios prejuicios y ampliar nuestra comprensión del mundo. En quinto lugar, Dostoyevski nos muestra que la esperanza es esencial. Creer en un futuro mejor, incluso en medio de la oscuridad, es esencial para mantener la cordura y encontrar la fuerza para seguir adelante. Dostoyevski se enfrentó a momentos de absoluta desesperación a lo largo de su vida, pero nunca perdió la esperanza. Creía en el poder de la redención, en la capacidad humana de superar la adversidad y de encontrar luz en la oscuridad. La historia de Dostoyevski es la prueba de que es posible transformar el sufrimiento en arte, que es posible encontrar luz en la oscuridad
y que es posible superar la adversidad y alcanzar el pleno potencial de nuestra humanidad. Nos dejó un legado invaluable de obras que continúan inspirándonos y desafiándonos a vivir vidas más auténticas y significativas. Pero la gran pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a aplicar las lecciones de Dostoyevski en tu propia vida? ¿Estás dispuesto a enfrentar tus propios desafíos con resiliencia, a encontrar un propósito que te motive y a cultivar la empatía y la esperanza en tu corazón? La respuesta está en tus manos. No pierdas la oportunidad de conectar con la sabiduría de uno de los mayores genios de la literatura universal y transformar tu propia vida en una obra maestra. El viaje puede ser difícil, pero la recompensa no tiene precio. Siguiendo los pasos de Dostoyevski, podrás descubrir la fuerza que reside en ti, superar tus propios límites y alcanzar todo el potencial de tu humanidad. Este es el legado de Dostoyevski, un legado de esperanza, resiliencia y transformación. Un legado que continúa inspirándonos y desafiándonos a vivir vidas más auténticas y significativas. Y ahora la elección es tuya. ¿Estás listo para asumir el desafío y convertirte en la mejor versión de ti mismo? No esperes más. El momento es ahora. Su viaje hacia la transformación comienza aquí,